I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Carlos Suárez, bienvenido a este Psych and Roll, episodio 136. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas, pues aquí disfrutando un poco de mi otra vida ahora, la vida fuera del baloncesto, que bueno, después de tanto tiempo estando de una manera diferente, pues se hace raro, ¿no? Después de tener una rutina, pues llevarlo ahora, tener una rutina diferente en el día a día. ¿Cómo lo llevas? Que ahora ya habiendo pasado año y medio, ¿no? Si no me equivoco, esta es tu segunda temporada sin jugar. mi ¿Qué segunda tal va el temporada. proceso? Bueno, al principio he de reconocer que los primeros días, te diría, muy bien. Perdona, tengo aquí un problema. Tranquilo. Tenía el problema de en los primeros días estaba un poquito más con la niña y tal, pero con la niña y haciendo también con el tema de baloncesto en Movistar, pues lo llevaba mucho mejor, ¿no? Pero luego cuando vuelves otra vez pasa ya el tiempo, ¿no? Y estás sin tener esa, digamos, el día a día de entrenamientos, de jugar, pues sí que lo echas de menos esa, digamos nosotros, esa droga que se suele decir, bueno, hablando mal de pronto, esa droga que da la adrenalina que tienes a la hora de competir, eso es lo que más echo de menos y lo que echa de menos yo creo que la mayoría de los deportistas cuando acaban el super hiplo deportivo. ¿Fuiste de los que te las empezaste a preparar antes, ¿no? Hablan que un poco la retirada, obviamente, hay un día donde ya dejas de ejercer, pero que también la retirada es todo aquello sobre lo que pensamos previamente, bien por construirnos un plan B o por intentar ver en qué cosas podemos depositar nuestro interés o simplemente desde el punto de vista de la exploración. Sí, siempre todo el mundo piensa, bueno, todos los jugadores piensan que esto no queda mucho para llegar. Cuando tienes 20 años dices, joder, no piensas en retirarte, ¿no? Pero es cierto que cuando ya acabas, estás con 36, 37 años, pues sí que se te pasa por la cabeza y es algo que está ahí, es algo que va a ser un poquito, piensas en porque ves la experiencia de otros jugadores, de sus experiencias, de que ese solar, que al final es lo que tienen muchos jugadores a la hora de retirarse, cómo te va a afectar psicológicamente. A mí, sinceramente, pues no me ha afectado en demasía. También he de decir que me ha ayudado el hecho de tener a la niña, por tener una rutina con ella de hábitos, de día a día, de estar ocupado. Pero es verdad que puedo llegar a entender que muchas veces la gente mentalmente lo pase mal, ¿no? Porque estás acostumbrado a un ritmo de vida totalmente diferente a lo que de repente se pare tu vida en seco y cambia tu rutina del día a día y tienes que readaptarte y volver a comenzar de nuevo. Y hablas tú de que mucha gente se prepara antes, ¿no? Yo mentalmente me preparé, empecé un poco ya para sacarme el título de entrenador, tuve la suerte de estar ligado un poco al baloncesto con el tema de retransmisiones, ahora también, y bueno, poco a poco pues otra vez volviendo a resetear y para volver otra vez a algo donde me gustaría, que es en el mundo del básquet. El año pasado estuviste con Movistar. ¿Qué fue algo que buscaste tú? ¿Te surgió? ¿Cómo llegó un poco No, la entrada a ese escenario? me llamó Fran Fermoso, que querían que fuera un poco de colaborador, ¿no? Es verdad que era un poco, digamos, paliza, ¿no? De ir todos los fines de semana desde Málaga a Madrid. Pero bueno, lo quería hacer porque también, como te he dicho, ese proceso
de jugar Ya, baloncesto a ya no, retirada, ¿no? Pues yo creo que me vino bien. Y también para ver baloncesto y estar ligado. Y también para aprender, porque también no es lo mismo estar jugando que luego intentar expresarte con tus comentarios total. lo que hacen los jugadores en cada momento y de una manera, digamos, cordial, ¿no? Porque a mí nunca me han gustado los típicos locutores que intentan ser polémicos, intentan menospreciar, porque yo sé lo difícil que es jugar en ese momento de Claro. tensión un partido, como tú también lo has sido, y el error, pues, son humanos, ¿no? Esos deportistas son humanos y pueden cometer errores, pero la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. ¿Que intentaste trabajarlo de alguna manera? O sea, exponerte a tener como tu propio estilo No, comunicativo. sinceramente eso no. Co- Yo, ah, te diría yo también soy mucho más extrovertido con la gente cuando te da confianza. Y en principio sí que era muy introvertido, ¿no? Me ah, costaba, ¿no? Sobre todo el tono de voz, soltarme. Pero bueno, eso es a nivel de la experiencia, pues lo vas soltándote poco a poco, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento intenté ser yo mismo, intenté ser lo más claro posible, lo que veía y bueno, es que estuve bien, tuve gran ayuda de mis compañeros, como José Manuel Puerta, que también estuve trabajando con él, con Fran Fermoso, Lalo Alzueta, Pilar Casado, me dejaría Barberó, que también ahora mismo que hace fútbol, que me parece un comunicador espectacular. La verdad es que tuve la suerte de tener buenos profesores en ese ámbito. claro. Te preguntaba porque a veces es interesante como explorar ciertos códigos que se dan cuando lo típico, ¿no? Ex entrenadores o ex jugadores van a hacer ese apoyo comunicativo en las retransmisiones. Y como que desde fuera a veces se nota un poco como ese miedo a veces de, hostia, no quiero decir de más o no quiero hablar de, Sí, sin entrar en ese efecto polémico que tú comentas, mm, ¿no? mm. Pero cómo te fuiste tú también exponiendo un poco a ser tú mismo, entre comillas, ¿no? Y a, pues bueno, si tengo que hacer ciertos comentarios de la perspectiva del jugador que creo que me parecen siempre que pueden Hombre, añadir en siempre contextos súper interesantes. siempre desde el respeto, Claro. tienes que decir lo que tú ves en la cancha, no Mm, ser políticamente correcto, ¿no? mm, Luego ahí está el otro ámbito de que en plan un poco dejar, vaya que ha hecho, vaya claro, error, claro, tú has sido jugador de baloncesto y sabes que eso lo puedes cometer. ahí Yo he está. tenido mis errores Mm, en mi carrera deportiva, como otros jugadores, y el mejor jugador de Europa lo puede cometer, ¿no? Y mm, tener que ser transigente en esos momentos, pero describir con tus palabras lo que tú ves en ese momento, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien, partidos en los que me toca narrar, en los que, claro, ves una paliza del otro equipo, por ejemplo, mira, como curiosidad, Unicaja pierde en Manresa, haciendo un temporadón, pierde 35, ¿no? Claro, ¿qué vas a decir en ese momento? ya, ¿Vas a decir qué día me Unicaja? No, tienes que alabar el juego de Manresa, que ese día hizo un partidazo y por lo que sea, pues Unicaja no estuvo a su mejor nivel, ¿no? Pero bueno, son cosas que tú intentas reflejar en ese momento el jugador de Málaga y por supuesto también el jugador de Manresa, ¿no? Que sale a todo, ¿no? Y intentas mm, describirlo con tus argumentos. mm. Estuvimos hablando el otro día en la presentación del libro del último libro de José Puertas, los Bad Boys del baloncesto europeo, por si la gente lo quiere revisar. Lo recomendamos aquí. Los dos que estamos presentes lo recomendamos. Y salieron temas interesantes, Carlos. Hablamos un poco de si al final el jugador de baloncesto a nivel de esa parte actitudinal, de la dureza, del ser resiliente ante los problemas, si se nace o se hace, ¿no? Y hablamos, pues, bueno, pusimos ciertos ejemplos que aparecen en el libro y tú comentaste en un momento que tú también tuviste que sufrir un proceso de oye, si yo no empiezo aquí a pegarme, a hacerme mi espacio, a construirme un hueco, no desde la maldad, pero sí desde el establecer tus límites a nivel de dureza, ¿no? Contabas bueno, que al principio de pequeño pues sí que te costaba esa parte más física. Te quería preguntar cómo recuerdas esos primeros años a nivel de tú irte construyendo, ir detectando, pues bueno, ciertas cosas que o pasabas por esos aros o bueno, podías limitarte un poco en tu proyección como el jugador que acabaste siendo. Bueno, en cantera, sobre todo ahora también en estos tiempos, ¿no? Pero siempre ha sido así. Hay un nivel siempre de competitividad con tu compañero, por mucho que sea un deporte de equipo,
siempre intentas competir para jugar los máximos minutos posibles. Luego en el ámbito profesional también ocurre eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero también en cantera intentas tú sobresalir con tu compañero. Tienes al final esa cultura que te hace ver de que la competencia, ser competidor, bueno, al principio pues piensas que esto es, por ejemplo, un estudiante, viva la juerga, ¿no? Viva que no pasa nada, son mis amigos, son mis compañeros, por supuesto, son tus compañeros, ¿no? Pero ese compañero con el que tú estás también quiere su lugar o la posibilidad de ser profesional, ¿no? Y va a competir digamos, hablándolo bien, ¿no? Con humildad, con trabajo, e intentar conseguir estar en la cancha esos minutos que tú quieres también estar, ¿no? Y bueno, al final eso te hace fuerte, ¿no? Te hace, digamos, educarte a base de que un fin de semana tú no juegas y qué tengo que hacer para poder conseguir esos objetivos, ¿no? Y eso al final de lo que hablábamos, ¿no? Que un jugador se va haciendo en su carácter, sobre todo a nivel competitivo, porque hay mucha gente que a nivel competitivo en la cancha, lo hablamos también en esa reunión, ¿no? Que puede ser un jugador muy agresivo y luego fuera de la cancha es un jugador de lo más tranquilo, ¿no? Y eso yo lo he tenido y yo propiamente dicho, yo te lo puedo decir, yo soy muy tranquilo en mi día, a lo mejor a la hora de saltar la cancha era un jugador muy nervioso y eso pues es lo que a lo largo de mis años de formación y mis años como profesional me ha ido moldeando. Ay, Carlos, te leía una entrevista el último año tuyo en Estudiantes, que decías que, bueno, también estabas intentando un poco ser la voz de la experiencia pues para los chavales jóvenes que venían detrás y dijiste una frase algo así como para intentar que no cometan los mismos errores que cometí yo en el pasado por el simple hecho de ser joven, ¿no? ¿Qué cosas recuerdas que te hubiera gustado hacer de otra manera o te hubiera gustado, independientemente de que hayas tenido una carrera envidiable, pero la típica cosa que dices, hostia, me hubiera gustado como aprenderla antes o que no tuviera que ser por la mala manera, ¿no? Entre comillas. Bueno, un poco yo minimizar un poco el error, ¿no? Eso es una de las situaciones que peor llevaba, ¿no? El error a veces me hundía, a veces el hecho de tener un partido malo me afectaba en mi vida diaria. Eso es lo peor que podía hacer. Sobre todo también el tema del trabajo, que nadie te va a regalar las cosas, ¿no? Y a lo mejor me pude equivocar a la hora de comenzar mi carrera pensando que se suele decir, hay una frase que lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y eso te lo puedo garantizar que estoy 100% de acuerdo. Unas situaciones en las que tú es muy fácil, entre comillas, fácil, por así, llegar, sino luego por hacer 18 años como estuve yo en ACB. Eso y eso es el día a día, el trabajo, todos los días entrenar al 100%. Si no lo entrenas si no lo haces en los entrenamientos, no lo vas a demostrar luego en los partidos, por mucho que te digan, no, yo no entreno, yo solo juego. Al final, solamente hay los superestrellas y a veces ni eso. Y yo echo de menos de eso, sobre todo minimizar el error. Y eso en el departamento ahora, en tu faceta que tú te estás especializando eres especialista en esto, yo creo que es algo que ahora mismo se ha abierto porque hay muchos jugadores, pero siempre ha ocurrido. Y yo en determinados momentos, psicológicamente, mentalmente, pues lo pasas mal. Y a lo mejor necesitas una ayuda externa, que eso es súper importante para un deportista. ¿Nota algún punto de inflexión en tu carrera a ese nivel, a nivel psicológico, Sí. de mejora o de empezar a trabajar ciertas situaciones? Mi último año en el Madrid, mentalmente se puede decir que tocas fondo, y eso me ayudó a ser más fuerte a la hora luego de solucionar los problemas por ejemplo, en Málaga. Problemas, estoy hablando de problemas deportivos, en el sentido de que no me salen las cosas, no estás jugando bien, qué hago, tal, y al final esos fantasmas que tenía en el pasado, pues ahora, pues digamos, lo minimizaba de otra manera y le daba menos importancia. Y eso, por ejemplo, en Madrid me afectó, digamos, para mal. Y eso, propiamente dicho, yo siempre he dicho, pudo ocasionar mi salida de Madrid. ¿Cómo el momento de pedir ayuda de ese último año del Madrid, decir, oye,
Porque por esa época, bueno, pues sí es verdad que había ciertos casos que se conocía que podían trabajarse, ¿no? En esa década de los 2010, bueno, había luego a posteriori ha salido ciertos casos de psicólogas que estaban trabajando de manera privada con jugadores o con clubes. ¿Cómo fue tu caso de exponerte a pedir esa ayuda y un poco intentar trabajar esa faceta? Pues bueno, digamos que no me gustaba no tenía ganas de día a día entrenar. Eso al final te afecta y que yo no tengo ganas de jugar y quiero dejarlo. Pues por ejemplo, eso se te pasa a la cabeza, intentas hablar con gente y dices, pues mira, te puede venir bien este especialista para ayudarte, ¿no? Y hay otros jugadores que han llegado a un límite más extremo, que es incluso más de autolesionarse, o lo ha hablado incluso algún otro jugador histórico, ¿no? Pero a mí en el sentido era que no me gustaba ir a hacer lo que más me gustaba, que era jugar al baloncesto. Incluso yo qué sé, fingir una lesión para no ir a entrenar o a Hostia. jugar. Eso es lo peor. Y cuando llega ese momento dices, hostia, intento decir, algo pasa, ¿no? Pero bueno, muchos jugadores lo han pasado. Antes te podían decir que no, que es de loco, te podían tachar de loco. Pero eso, a medida que pasa el tiempo, dices, joder, pues tan loco no estaba, sino que le ocurre a mucha más gente de la que yo pensaba. Y no soy, digamos, alguien especial, sino que es lo más normal del mundo. ¿Y en qué cosas específicas trabajaste ya más dirigida al tema deportivo? Por esos nervios que comentaba, ¿cómo fue un poco? Sobre todo vivir el momento. Vivir el momento. Es una de las cosas que me acuerdo que me dijo el psicólogo, vivir el momento, el tema de los tiempos, nunca pensar en el pasado, de joder, con lo feliz que era aquí ahora y ahora estoy infeliz, el futuro, siempre vivir el momento. Y es una de las principales, siempre hacer hincapié con eso. Y disfrutar. Siempre tener una rutina, que eso es súper importante, es una de las cosas que aprendí como profesional. Tener una rutina en el día a día, tener una rutina en tus hábitos, es súper importante para sentirte bien contigo mismo. Yo tenía mucha rutina, lo hablamos en, el, en la reunión allí, cuando en la presentación del libro, que yo tenía rutinas del partido que ya eran casi enfermizas, ¿no? Pero yo me sentía bien conmigo mismo y yo si no hacía esa rutina, mi pensamiento era que iba a jugar mal el partido. Es una tontería, pero es verdad, yo me sentía súper bien. Y eso es tener una rutina en tu día a día y tener una rutina en tu trabajo. ¿Te ayudaba a paliar o a gestionar mejor esos nervios del día Me daba confianza. de partido? Confianza es la palabra. Confianza en que iba a salir bien. Y sobre todo visualización de lo que iba a ocurrir. Y a veces, ojo, a veces hacía eso, esa rutina y el partido era un desastre, ¿no? Que no tiene nada que ver, para que veas. Pero al siguiente lo volví a hacer. Y digo, bueno, no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Pues seguramente en parte hacía más probable que ya si metes ese componente de la visualización, que te estuviera, entre comillas, preparando previamente a lo que te a lo que te podías encontrar en ese momento, ¿no? En la realidad, eso sí. Es como una preparación, un calentamiento a la presión, a la tensión, a la adrenalina que vas a tener en el partido. Creo que hay jugadores que me encuentro, ¿no? Con los que trabajo que me dicen, hostia, Javi, ¿cómo puedo no ponerme nervioso antes de jugar, ¿no? Y yo a veces les digo, oye, tú si ahora nos salimos de aquí y te estuvieras observando desde fuera y escuchar a una persona decir eso, ¿verías viable realmente no ponerte nervioso antes de un partido? Al final, en cierta manera, es inevitable, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo he tenido todos los partidos, iba nervioso. Todos iban nerviosos, súper nerviosos, iba, vamos. Es el miedo a hacerlo mal, ¿sabes? Tenía ese miedo, tengo que hacerlo bien, tal. Ese miedo, en fin, ¿qué miedo? Jugar al baloncesto, que todo el mundo, bueno, sí, pero yo siempre, hasta cuando mi última temporada de estudiantes, tenía esos nervios de competitivos. Pero fíjate, yo echo de menos ese miedo, como se suele decir, o esos nervios de la competición, porque vamos a hablar de cuando entrenas no tienes esos nervios,
porque no tienes esa tensión que tienes en un partido, con todos los focos centrados en ti. Te está jugando un partido de que al final los jugadores te pagan por entrenar pero también por jugar, pero nosotros damos de los jugadores y el público, lo que te importa es que los resultados y la realidad, el deporte es así. Y yo he tenido jugadores que eran buenísimos, pero buenísimos, que decían, madre mía, pero este tío, ¿por qué no hace esto en los entrenamientos? Y luego en los partidos se bloqueaba. Pero jugadores que este tío que está aquí jugando en este equipo no está en mi equipo Euroliga. Luego llegaba un partido y no sé qué ocurría, que se bloqueaba, que estaba con nervios, atenazado, ya no metía. Y eso te hace ver que también que mentalmente pues te cuesta más, porque tienes que trabajarlo. ¿Y qué rutinas tenías dentro del propio partido para encontrar esos espacios que te fueran un poco sujetando? Pues mira, pues yo por ejemplo no me gusta hablar con el equipo rival, por ejemplo, tonterías, de verdad, ¿no? Y mira que tenía compañeros que eran amigos míos, pero intentaba aislarme, ¿no? Porque ese compañero que me llevaba muy bien con él, al siguiente, unos minutos después le iba a hacer un bloqueo y le iba a pegar un hachazo, tal. Intentaba que es una tontería, porque al final esto es el deporte y se queda ahí, lo que hay que se queda en la cancha. Pero me hacía centrarme solamente en el partido, solamente me ponía a estar solo, estirando, haciendo mis cosas callado, no me gustaba bromear ni nada, siempre cuando entraba en el partido, seriedad y focalizado en lo que viene. ¿Y lo de dar vueltas? Sí, bueno, eso era más en el partido, digamos, estaba concentrado, siempre decía que cuando estaba en el partido paraba el colegiado y John Plaza le gustaba que en algún parón de siempre Alberto en este caso o el base en Discordia en ese momento, pues concentrarnos a todos para señalar la siguiente jugada. Y yo me ponía a dar como andando pensando en el partido, pensando en la siguiente jugada, pero pensando en mí, en mí en el sentido de que he hecho mal o qué tal. Suena, digamos, en plan egocéntrico, digamos, individualista, ¿no? Pero era como para paliar mis nervios, que tenía esa tensión, pues era como mi soledad que me quitaba, me relajaba, ¿sabes? Y siempre me estaba Alberto o yo, reunión, hay que reunirnos, tal, no sé cuánto, y siempre estaba en la otra punta del campo, ¿no? Pero bueno, eran cada uno es como es en ese sentido, que de nervioso, y yo intentaba pues relajarme de esa manera. ¿Y qué líneas de pensamiento generabas mientras jugabas, Carlos? O sea, ¿pensabas en algo en específico? ¿Buscabas qué hacer en la siguiente acción? ¿Cómo era un Bueno, poco pues en los tu partidos, centrifugado particular, ¿no? mira, cuando era más joven, siempre piensas, no, tengo que meter un montón de puntos, tal, tengo que tirar, a ver si meto el primer triple, y al final es una equivocación. Yo me ponía, con el tema del psicólogo, me decía, tú tienes que hacer unos mínimos. Empiezas el partido haciendo unos mínimos, y luego si viene lo otro, pues viene pues, de lujo, ¿no? Y es verdad que en los primeros años era mucho más agresivo ofensivamente hablando, y luego me fui reciclando haciendo muchas más cosas, es decir, reboteando, pasando, intentando defender a mi, lo mejor manera posible a mi adversario, y luego los puntos ya vendrán, ¿no? Y eso me ha hecho hacer una carrera, ¿no? Diferente en pensamiento, que todo el mundo pensaba que a lo mejor yo era un jugador mucho más anotador, tal, que tenía esa posibilidad de anotar, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que me hizo un jugador más completo en muchas facetas, que no solamente un jugador que podía anotar, que yo nunca lo he sido. De hecho, he tenido unas medias de 6 puntos en mi carrera deportiva, pero he sido válido para el equipo, en mis equipos, aportando de otra manera diferente. Sí, pero yo te recuerdo, vamos, y creo que mucha gente que revise esa década, te recuerdo partidos de 6 puntos sin tiros de campo, solo con tiros libres y veintitantos, 30 de valoración, porque, claro, prácticamente todo lo que hacía en muchos partidos era sumar, ¿no? Y creo que, Sí, joder, sí, que era un poco referencia en ese sentido, de decir, recuerdo en esa primera era de Twitter, ¿no? Decir, oye, mirad cómo se pueden hacer, puede ser valioso, sí. útil, simplemente pues, con esos mínimos, y luego el resto de cosas que unos días llegarán más y otros días menos, ¿no? Verdad que bueno, a lo mejor me puede decir la gente, dice, no, es que tienes que haber llegado mucho más, porque tú podías haber hecho mucho más agresivo, anotando, tal. Sí, pero al final te adaptas un rol en el equipo, que al final es lo que te pide el entrenador,
y el equipo, ¿no? Porque si tú pones un equipo 10 anotadores que van solamente a su bola a meter los Total. puntos y tal, al final esto es un equipo, ¿no? Y tienes que intentar adaptarte, intentar ver o saber qué es lo mejor en cada momento para el equipo, y eso es lo que he tratado durante mi carrera. Que es verdad que podía haber hecho más o haber estado más en el foco ofensivamente hablando, por supuesto, pero no sé, al final me adapté a un nuevo rol, una nueva situación y me reciclé en ese jugador. ¿Cómo fue esa transición a Málaga, Carlos? Málaga, ¿Qué bien. recuerdas? O sea, a nivel de tu salida del Madrid, Mm. imagino que fue sufrida desde el punto de vista de que hubo ahí una parte dolorosa, ¿no? Bueno, por una parte dolorosa y por otra parte te diría liberación, en el sentido de cuando tú dices que quieres cambiar un rumbo, ¿no? Dices, Mm, bueno, lo mejor que puedo hacer es salir de aquí, ¿no? Porque a lo mejor, por lo que sea, no estaba bien, los fantasmas, por lo que sea, ¿no? Me fui, el Madrid decidió no contar conmigo al año siguiente y me iba a ir a Siena. Quería salir fuera de España y ya tenía todo hecho para irme, pero me llamó Joan y me convenció. Y bueno, lo mejor que me pudo ocurrir, ¿no? Estar en una ciudad espectacular, con un equipo que después de una temporada mala pues quería reflotar, y de hecho lo hicimos unas grandes temporadas con Unicaja, y volví a tener esa felicidad y sobre todo esa confianza en mí mismo que había perdido en ese último año de Madrid. ¿Cómo fue el proceso de recuperar Pues bueno, esa confianza el momento frustración? También creo que el cambio de posición sí, va entre bueno, medias. sí, bueno, eso fue a los 3 años, Vale. también, esa frustración de que había vuelto otra vez a ser yo, a tener ser importante, de los mejores aleros de la competición, y bueno, yo decidió cambiar de posición, pues ese año fue frustrante, frustrante. Pero mira, el hecho ese año en el Madrid, me hizo madurar como jugador y relativizarlo e intentar afrontar las situaciones para volver a aportar al equipo de una manera diferente, porque P4 era un jugador diferente, jugaba de otra manera, no tenía esa suficiencia física, completa física con respecto a mis defensores, a la posición de tres, los cuatro eran más grandes, no, y bueno, poco a poco me fui readaptando a ese nuevo rol para poder aportar al equipo y ayudar para poder ganar. ¿Te costó esa primera, no la adaptación al 4, la primera, el salir del Madrid fue un proceso para ti a nivel de adaptación contigo mismo? Pensaba que iba a ser más dura, sinceramente. Ujú. Primera vez que salgo de Madrid, lejos de familiar, ámbito familiar. Bueno, lo llevé bien. O sea, estuve muy arropado con el club. O sea, muy bien, muy bien. La verdad es que luego resultados de lujo fueron de las mejores etapas. Yo creo que en esa época de Málaga estuve muy feliz. ¿Notaste cómo también el contexto puede provocar que un jugador... O sea, al final creo que a ciertos niveles se juzga demasiado, ¿no? Este jugador es que no sirve o no es tal, ¿no? Y Sí, sí, luego te das sí. cuenta cómo ciertos jugadores encajan en unos sitios y Mm, mm, acaban volviendo a ser pues quienes eran no hace tanto o acaban incluso superando muchísimo por muchos sus estándares. mm. Y creo que algo que muchas veces tendemos demasiado a negar, ¿no? O por lo menos a no darle la importancia que tiene, ¿no? A ese contexto, ya sea a nivel de entrenador, ya sea a nivel de equipo, Sí, de ciudad, de somos, compañeros. somos muy extremos. Tú, por ejemplo, te pones a ver, jugador que sale de la cantera y tiene 17 años, hace un partido, el nuevo Pau Gasol, el Sí. nuevo, en mi caso que me decían, el nuevo Carlos Jiménez, el nuevo Ricky Rubio. O sea, se empieza a etiquetar a jugadores que si luego no llegan a ese estatus, has fracasado, tío. Y es que, Mm. claro, te queda diciendo, tío, cada uno es como es. Se puede obtener parentesco a este tipo de jugador, pero claro, estás hablando de estrellas europeas, estrellas históricas del baloncesto español.
es muy complicado compararse con que podamos comparar a ese tipo de jugadores. Cada jugador es diferente, ¿no? Y eso yo creo que es lo que estamos hablando de los extremos. Se le mitifica y a la hora de cuando a lo mejor a los 2 años tiene un parón, porque un parón, digamos, deportivo en el que no llega a las expectativas, y ya se empieza a poner a etiquetar, es que tío, este tío no, o sea, que se ha estancado, ya no vale, y eso se ha hecho muchísimo con muchísimos jugadores, y a lo mejor llega a tener una madurez más tardía, y llega y a lo mejor con 24 o 25, y ese jugador que se preveía que va a ser, lo es luego más tarde, ¿no? Y eso ha ocurrido con muchos jugadores, y eso ya es algo que se tiene que mitigar. Los entrenadores muchas veces lo dicen, ¿no? Que el halago debilita, y es verdad, en muchas cosas debilita, pero yo creo que no por culpa del jugador, sino también por lo que hay alrededor, periodistas, gente, tus núcleos familiares, tus núcleos de amigos, eso también es muy importante. Recuerda, no sé si a lo mejor me equivoco, pero en el Madrid imagino que sería tu exposición mediática más grande a ese nivel, a nivel de opinión. ¿Recuerdas cómo lidiabas con eso? Si tenías que te afectaba más o menos. Sí, además era la época, era la época de Twitter. Empezaba Twitter. Claro, estaba en empezando. aquella época empezaba y es algo que un gran problema, ¿no? Para el deportista, porque antes tenías el periódico y la crítica la recibías del periódico. Ahora la crítica la recibes al minuto que acabas el partido, te conectas al móvil y te metes en un timeline y te empiezan Tal cual. a mencionar, a criticar, vaya mierda partido, qué desastre, que no sé qué. Y eso yo creo que ha grabado el tema este de la salud mental, ha grabado mucho este tema, muchísimo. Y el hecho de ver estar en Madrid, con estar en una esta mediática, lo que es el Madrid es, para bien o para mal, es el club que tiene tanta atracción, tantos medios, todo el mundo lo ve, pues digamos que te sientes muy expuesto, ¿no? Y eso a la hora de venir aquí a Málaga también te expones aquí, porque mucha gente también te puede poner, oye, que vaya partida de mierda, tal, pero esa experiencia que tenía en Madrid, esto Claro. luego me afectó aquí. Estabas curado de espanto, ¿no? Efectivamente. Sí. Se hablaba de salud mental, Carlos, en esa. Tú has vivido al No. final. Creo que has tocado un poco los dos extremos, tanto en tu principio como al final. O sea, una parte donde pues, prácticamente ni existía Twitter, no se hablaba de nada. Y luego te has retirado después del COVID, que ha sido ya un poco el punto de inflexión, yo creo, a nivel mediático, ¿no? Del concepto. Esto lo hablaba ahí entre los jugadores, se decía. Imagino que, vamos, con la gente que ha hablado un poco de tu quinta o de jugadores de esa época, No lo hablábamos. todos me han referido lo mismo. De hecho, yo tengo memoria ¿te acuerdas del portero este del Barça? Que se tiró la vía del tren. El chico, un portero del Barcelona, sí, muy famoso. No lo sabía. Es holandés, creo que era holandés. Y yo me acuerdo que, y claro, todo el mundo cuando se tiraba al tren, la gente decía, ese tío está mal de la cabeza. Porque se ha tirado, está mal de la cabeza. Claro, pero tú no ves lo que hay detrás. Lo que ha pasado, todos los problemas que tuvo, Total. ese problema de salud mental. Bueno, pues eso se está viendo ahora más a reducir hoy en día, ¿no? Con el tema de Iniesta, Ricky también nos estuvo hablando, muchos otros jugadores, más de lo que pensamos, han pasado por ese momento, seguro. O sea, me costaría muchísimo que ninguno ha pasado por un bajonazo, vamos, es que es imposible, con el nivel de tensión que tienes el día a día y tal, estoy seguro que en mayor o menor medida muchos han pasado por ese momento, por mucho dinero que hayan ganado, por mucho fama que tengan y idolatras que sean, ya te digo yo que tienen su momento de bajonazo, seguro. Tú luego te has revisado con el paso del tiempo hacia atrás y has dicho, hostia, es que en verdad en este momento es que estuve jodido de cojones, ¿no? Porque Sí. a veces conectamos puntos a posteriori y decimos, coño, en verdad en el momento al final intentas sobrevivir, también el trabajo te pide que rindas, que estés, no espera a nadie el baloncesto, ¿no? No. ¿Recuerda algún punto así como específico de ahora a posteriori viéndolo con la experiencia de...? En algunos momentos en la época, en la última etapa del Madrid, sí que tuve algún momento jodido.
época sí que tengo momentos. Y tengo que hablar, por ejemplo, bien de Pablo. Pablo me ayudó bastante. Eso te quería preguntar. ¿Me oyes, Carlos? Te he dejado de oír. Ahora. Mm. ¿Me escuchas? Sí, ahora Vale, sí. vale, que te había dejado de oír. Te quería preguntar por el papel del entrenador. O sea, me habla que al final la psicología es lo que también los entrenadores construyen con la interacción con los jugadores, ¿no? Yo siempre digo que un entrenador no tiene que ser psicólogo, pero que sí que debe de saber de psicología. ¿Con qué entrenadores has notado que bueno, que por pura experiencia, no porque se hubieran leído 50 manuales de psicología, sino porque al final iban encontrando un poco esas vías? En este caso hablas de Pablo. ¿Qué le notabas tú a nivel de cómo buscaba esa ayuda o esa... A ver, él era un buen psicólogo con los jugadores. O sea, era un buen gestor, porque entrenar a un Madrid, no por ser el mejor entrenador del mundo, puedes entrenar en el Madrid, ¿no? Que ha demostrado en muchos sitios éxito. Madrid es un club especial, ¿no? También por los egos que tienes ahí de jugadores, cada uno, como digamos, llevaba los malos momentos en el Madrid, que por ejemplo tienes una derrota y él lo minimizaba, ¿no? Y eso es muy importante, porque más que incluso que la táctica. Yo creo que la Claro. táctica tú está... Bueno, hay entrenadores que son muy buenos y no han conseguido éxito, ¿no? Y por supuesto otros que tácticamente son buenísimos y lo han conseguido. Pero para mí es fundamental, más incluso que la táctica, el tema mental y transmitir al jugador. Eso que ha demostrado, ¿no? Y no solamente en el baloncesto, en el fútbol, lo hemos visto, ¿no? Entrenadores que a lo mejor cogen equipos donde han demostrado grandes resultados en otros y no te ha y no al final digamos que no encaja, no llega el mensaje al jugador y eso al final a la hora de ejecutarlo pues no se lleva de la mejor manera posible. ¿Recuerdas alguna conversación con él sobre el tema de tu propio bienestar psicológico? Sí, el tema de que no tengan miedo al fallo. Y yo, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a fallar? Al día siguiente, pues nada, te voy a cambiar, pero no pasa nada. Al día siguiente vas a volver a jugar. Cosas así, sobre todo con más confianza. Tema de confianza. O sea, él te Él era muy bueno. espoleaba al intento, ¿no? Sí, Al sí, 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 seguir. sí. No tener miedo al fallo, que no estuviera, que fuera a jugar, que me divirtiera. Sobre todo era llevado a ese término. Te escuché en un podcast que me lo conecto con... Espero que casen los dos timings de las anécdotas, porque esto fue hablando con J. Cuspinera hace, bueno, en los albores, en los orígenes de este podcast. Creo que vino J en el episodio 2. O sea, imagínate, íbamos por el 136, imagínate la de tiempo que hace. Me contó una anécdota que tiene que ser, yo creo que tiene que ser esa, porque hablaba de la Copa del Rey. Entonces creo que es la Copa del Rey de 2012, la que ganáis contra el Barça. La charla de Prepartido. prepartido de Pablo Lasso. Sí, sí, sí. Y no sé si la metáfora fue como algo de un caballo y un perro, Sí, sí, sí. o por si la puedes... Vale, entonces estaba en lo cierto. Sí, 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 Pues, sí. La contó y el tema de que ahora mismo no recuerdo, pero sé que era un perro y el caballo, ¿no? Y era, digamos, una metáfora, ¿no? Y claro, nosotros decíamos, pero que es verdad que había un de caballos, un campo de caballos, que luego al final decíamos, pero es verdad, bien, sí, que va, eso me lo he inventado y me lo he sacado de la manga, ¿no? Pero al final es verdad que no, nosotros no fuimos, mira, para que veas cómo es todo esto de baloncesto, ¿eh? Nosotros teníamos para ir a preparar el partido del Barcelona por la mañana. Y dijo él, no vamos a preparar el partido. Nos fuimos a jugar el quietos y mudos. O sea, quietos y mudos al preparar el partido, para quitarnos la tensión del partido y estar relajados. Que no irnos allí estábamos en Juan Carlos, en el Hotel Juan Carlos, y tenemos que ir al hotel allí, al pabellón. Y nos quitamos tensión, luego nos hicieron un vídeo motivante del partido con jugadores que ya no estaban en esa temporada, como Rudy y Vaca, que habían estado en el principio de temporada con el lockout de la NBA.
y momentos difíciles que habíamos pasado durante la temporada y que como equipo pues íbamos allí al Palau Sant Jordi, ¿no? Creo que era el Sant Jordi, y fuimos allí contra toda la afición del Barcelona y creo que había, sin exagerar, 500 aficionados del Madrid. Y es que estaba a reventar. Y vamos ahí como... Vamos al matadero, ¿no? Como quien dice, porque en aquella época el Barcelona está en el mejor momento Sí. en su historia, en el sentido de que un equipo ganador con jugadores en su máximo madurez, Navarro, Pete Michael, Fran Vázquez, Endón, bueno, un equipazo, ¿no? Y el hecho de estar allí, cómo afrontamos el partido, con qué energía positiva apoyándonos, cada uno tuvo su momento, pues eso también es tuvo mucho que ver en ese momento. Y mira que tácticamente no hicimos nada de otro mundo, ni preparamos el partido para que veas nada de otro mundo, sino que estuvo, que es súper importante, mucho más, como ya hemos dicho antes, tener al equipo enchufado. Y ese día hicimos un partidazo y vamos, creo que ganamos al Barça de 20 y de una manera brutal, con un JC Carroll ahí que tuvo un momento, vamos, de esos que tiene él, que era espectacular. Vamos, porque ya la gente que se esté preguntando, bueno, ¿y la metáfora cuál era? Creo que, Carlos, me corrige si me equivoco, era algo así como que el Barça era el caballo, ¿no? Como muy señorial, como que estaba un poco tirando ahí, pero que siempre, bueno, hay ciertos talones de Aquiles, que en este caso un perro, pues que se mueva mucho, que le ladre, que le muerda, pues a un animal como un caballo le puede costar, exacto, controlar eso. Y pues en este caso la función que ejercía el perro, o que buscaba Pablo, era que ejerciera ahí la función del perro, básicamente. ¿Cómo cambia la historia, ¿no? En 15 años de ser yo creo que ahora mismo el Madrid, el perro, en ese momento, ahora mismo que está dominando, ¿no? En los últimos años. Sí. Pero creo que es guay, ¿no? Como echar la vista atrás y ver esos momentos de... Donde, sí, sobre todo porque el Madrid fue el comienzo de un ciclo ganador. Ese fue el comienzo. Que el Madrid ya no sé cuántos años, 20 y tantos años o 20 años sin ganar una Copa del Rey, y ganarlo allí en Barcelona fue espectacular. Y ahora con esto que cuentas, Carlos, y lo que yo ya había entendido, interpretado previamente por la anécdota que me contó Jota y tal, se puede más o menos comprender cómo Pablo Lasso ha conseguido gestionar grupos de tanto ego bien entendido, de jugadores pues que iban a un Madrid, de estrellas tanto a nivel español como a nivel europeo y mundial, pues se entiende cómo se ha mantenido tanto tiempo en... Al final, no sé si fueron... No sé cuántas temporadas en concreto, más de 10 seguro, ¿no? Llegó en 2011 y creo que salió en 2022. En el 23. 22, ¿no? Sí. Pues 11, ¿no? Se entienden cosas, ¿no? Obviamente no está todo escrito, pero puedes ver pues, cómo se ha podido mantener tanto tiempo gestionando esa cantidad de grupos. Sobre todo en un equipo como el Madrid. O sea, claro, pues. Necesitas la excelencia y si no ganas, por mucho que historia que tengas, estás fuera. Y aún ganando, y aún ganando. Bueno, de hecho, él salió ganando también. Claro, y Chus Mateo también, ¿no? Creo. Y Chus Mateo ganó el año pasado la Liga y salió. Entonces, ni aún así, ¿no? Lo mínimo exigible es casi ganar o más, ¿no? Carlos, volviendo al tema salud mental, ¿entiendes o te viste identificado? Bueno, no sé si has visto el documental de Ricky Rubio. No lo he visto, pero he escuchado. Bueno, la entrevista de Évole, más que el documental, la entrevista de Évole. La entrevista sí la vi. Sí, bueno, no sé por qué he dicho documental. Sí, ¿Te sientes identificado en algunas cosas? Sí, en algunas cosas sí. No al extremo que llegaba él, también te digo, pero sí. Totalmente. Pero bueno, al final te hace ver que no era tan raro lo que me estaba ocurriendo. ¿Y entiendes o empatiza con alguien como Abrines, por ejemplo? Que sí. Además tenemos la misma edad, los dos somos del 93. Sí, por supuesto. Que he compartido cancha contra él. Y claro, todo el mundo dice, tío, es que yo me río mucho cuando toda la gente dice, tío, eres un privilegiado, estás jugando al básquet, ganas una pasta.
Pero, tío, si le pasa a toda esta gente es porque no es que eres un desagradecido, ¿no? Sino porque petas. O sea, al final mentalmente petas a ese nivel de tensión, a lo mejor el día a día y el tema de partidos, la tensión que tienes competitiva, pues al final, no sé por qué mentalmente petas. Y por mucho dinero que gane, pues al final lo que quieres es ser feliz. Y cuando dicen que el dinero no da la felicidad, yo te puedo garantizar que hay gente que no le da la felicidad de ganar mucho dinero y lo que quiere es ser feliz con su trabajo en el día a día y sentirse bien. Y a mucha gente, y pasará, porque seguirá pasando, que en el ámbito profesional le ocurren estos bajones. Por ejemplo, a Brines también le ha pasado, como tú dices, a Ricky, a Iniesta, y si le Sí, pasan a aquí estos con grandes... Abrines, Carlos, me refería también, obviamente, a su mm, parón, mm, pero al tema de retirarse con 32 años, ¿no? Es como... sí, pero claro, y él lo tienes ha que ver, visto claro, lo ha visto conveniente y no hay por qué por esperar, supuesto, ¿no? Como por que decía, supuesto. a cumplir el típico de los 18 a los 38 No, no, o jugador de sí, élite. sí, te tiene que gustar. Si no te gusta, ¿Por qué? ¿por qué vas a Claro, seguir? No, es que vas a claro, ganar más dinero. sí, Pero si no eres feliz, tío, o ya dices, oye, que estoy con el lesiono y que voy y me duele ya, mm, estoy cansado ya, mira, mejor sí. dejarlo y acabar O porque bien simplemente que... prefiero disfrutar de otra cosa, ¿no? Por Exacto, ejemplo, hablaba con exacto. Guillem Vive y él Tema familiar. claro, me decía, pues yo no entendí cuando fui padre por primera vez, Mm, que lo hablaba con él aquí en el podcast, que no hubiera un permiso de paternidad para los jugadores y decidí no ir a la selección por eso. Y no me arrepiento porque pude disfrutar de algo que no voy a volver a vivir otra vez más en mi vida, que es ver crecer o ver acompañar mm. el nacimiento, esos primeros meses de mi Sí, primer sí. niño, ¿no? Y es muy respetable, ¿eh? Y es muy Y respetable. vamos, Vamos, me encanta la gente totalmente. que además lo verbaliza, ¿no? Y Mm. me parece algo que rompe un poco con el esquema este de robótico del jugador, ¿no? De voy a entrenar, vuelvo tal, Es que luego... al final no deja de ser una persona. Por mucho que no Ah, veas a la gente jugar a baloncesto, lo mitificas al jugador, pero eres persona. Es verdad que el carácter lo tienes duro, lo vas formando, pero al final eh, muchos de nosotros nos hemos perdido fiestas navideñas, ¿no? Por no estar con nuestra familia, porque al día siguiente tienes que entrenar por la mañana total. temprano, porque a los 2 días tienes un partido. Bueno, yo lo entiendo completamente. Carlos, hasta donde puedas, quieras profundizar, y esto no es buscar ni mucho menos amarillismo, pero me parece muy honesto psicológicamente hablando con uno mismo el momento en el que le decimos no a algo tan importante, ya sea por cuestión de valores, por tema de coherencia conmigo mismo, por las cuestiones que cada uno tenga, ¿no? Como hablábamos ahora con la paternidad, el decirle que no a la selección, ¿no? El decir hasta Mm. aquí no me encuentro como para seguir intentándolo, para atender a esa llamada, independientemente de que mi rendimiento pueda favorecer o explicar que podría ir perfectamente, ¿no? ¿Cómo Mm. recuerdas ese momento? Si te fue duro, si te fue sencillo por esa escala de valores y ahora, habiendo pasado ya tanto tiempo, ¿cómo lo revisas? A ver, el hecho de no luego no ir a la selección, ¿no? Lo pasas mal por determinados momentos, ¿no? Es un sueño de ir a la selección. Ya había pasado 3 años que me te quedas en las puertas y el último año pues a lo mejor me dolió un poco más, ¿no? Pero llega ese momento que dice, mira, no me vale la pena porque ibas a la selección y tampoco lo pasaba tampoco bien el tema de la tensión de que si me, la presión de si me cogen, no me cogen, qué necesidad, ¿no? Y verdad que tuve la ocasión otra vez de volver a ir en 2015, que me llamaron y decidí que no, yo no quería volver otra vez a pasar lo mismo y es una decisión totalmente personal que no me arrepiento de nada. Eso lo juro por lo más sagrado, que es una decisión que ya había tomado. Y bueno, fui consecuente. Ahí Al está. final lo que hice, declaraciones y tal, pero fui consecuente y no he vuelto a ir. Y no me arrepiento de nada. Es verdad que al final he disfrutado el verano, lo he llevado entrenando de otra manera, me he perdido a lo mejor mi sueño, que era al comienzo de mi carrera, que era haber sido olímpico. Pero al final, como dices, ¿no? Al final vas madurando y das otra valoración de sueño
a otras cosas, ¿no? Y a lo mejor luego la Olimpiada pues no era, ¿no? Ese sueño porque no tocó, al final, es cierto, hay que reconocer una cosa, que me tocó la época más difícil de entrar en la selección, que la mejor de la historia, ¿no? Sí. Y no me arrepiento de nada. Y es verdad que, bueno, ese año, el último año me afectó, te afecta psicológicamente, mentalmente, y lo mejor que puedo hacer es no volver otra vez a pasar una situación de volver a quedarte fuera, ¿no? Porque no me merecía la pena. Pues te agradezco la honestidad, Carlos, y sobre todo creo que también que la gente que nos pueda estar escuchando entienda que a veces aquello que desde fuera vemos como el sueño de cualquier persona, el sueño de cualquier jugador, las circunstancias vividas pueden hacer que cada uno lo juzgue o lo valore de formas totalmente diferentes, y eso creo que es lo que le da riqueza a la vida humana, porque si no a todos nos gustaría lo mismo, todos intentaríamos supuesto. alcanzar el mismo tipo de Por sueño. supuesto, ¿no? Nadie lo sabe hasta que lo pasa, ¿no? Ahí está. Sí, yo pienso lo mismo que tú cuando estaba en otra situación, pero ahora mismo yo ya sé lo que es, yo ya estaba ahí, no quiero volver otra vez a pasar lo mismo y ya está. Claro. Bueno, y de hecho la seleccionador electoral del Real Madrid con Sergio tengo buena relación, ¿no? Al estar aquí en Málaga en algún evento hemos coincidido y bien, cordial. De hecho, su hijo estuvo entrenando con nosotros en Unicaja en algún entrenamiento y que me alegro mucho que le va muy bien allí en Mallorca y no hay ningún rencor, ¿no? Si además esto es el ámbito profesional y cada uno a tirar por lo suyo. Total. Hay que saber separar también esa... Efectivamente, es que eso está claro. La persona, como hemos dicho en el campo, somos de una manera y fuera somos de otra. Totalmente. Carlos, en Unicaja, o sea, ¿continuaste trabajando psicológicamente en esa etapa? ¿Tuviste que volver a echar mano de Sí, eso en en algún algún momento, proceso? sobre todo no perder esa chispa, esas ganas, ese deseo de seguir compitiendo. Alguna vez sí que lo he... Y sobre todo también tema lesiones, que eso es una parte muy importante en el deportista profesional que, por ejemplo, a mí me ha desencadenado también mi retirada, ¿no? Que físicamente, pues a lo mejor ya te cuesta y mentalmente no te cuesta más. Y tienes que decir cómo la pasa, por ejemplo, a Brines, hasta aquí, ¿no? A mí más tarde. Y en eso sí que lo he pedido y lo he recurrido, sí. ¿Tuviste algún momento que te pasara por la cabeza el pensamiento de ¿y si lo dejo ya? Pues sí, bueno, cuando estuve en Unicaja, al año siguiente no tenía equipo. En la espera ahí sí que tuve momentos de dejarlo. De hecho, cuando me llama Burgos, esa semana, si no hubiera tenido lo de Burgos, iba a anunciar mi retirada, por ejemplo. Hostia. Sí. Bueno. Lo tenía ya hasta en ACB mandado todo el mensaje y tal, todo. Y lo tenía más o menos decidido, pero me llamaron y otra vez la chispa de competitiva me vino, ¿no? Y bueno, pues vamos a probar allí en Burgos y la verdad es que fue una experiencia gratificante. Lástima que no llegamos a subir, pero eso me volvió otra vez a reenganchar y a disfrutar el baloncesto y sobre todo el día a día con compañeros que había tenido hace 20 años jugando con ellos, como Rodrigo San Miguel. Y hablábamos mucho de este tema, ¿no? De la retirada, de cómo afrontarla y sobre todo lo que echamos de menos el competir y lo que nos gusta el hecho del día a día, entrenar y compartir con jugadores, el vestuario, para mí es lo que más echo de menos. ¿Y el año extra con Estudiantes por cerrar el círculo, donde todo empezó? Bueno, fue un año, al final, cuando llegó diciembre, enero, veía que no jugaba, ¿no? Y ahí ya pensaba yo ya mira, ya está, se ha acabado. Vamos a intentar acabar el año mejor posible, intentar que suba el equipo, ayudar. Y al final no subimos otra vez, nos quedamos, hicimos una mala final, que Lleida nos pasó por encima. Y en ese momento ya sabía, unos meses antes, que encima tuve de todo. Tuve una lesión, tuve un COVID fuerte y la verdad es que se dio todo para tomar esa decisión de dejarlo. Además lo dejé el día que estaba viajando para irme a hacer el curso de entrenador
ese mismo día anuncié mi retirada. Dio la casualidad y la anuncié. Mira, Pues mira. vamos a hacer puente Ahí está. entre el jugador profesional y a ser entrenador, o por lo menos sacarme el título de entrenador, que es lo que fui a Zaragoza. Carlos, quería cerrarte con una pregunta que llevo tiempo sin hacer, pero especialmente a gente que ha vivido tanto como tú y sobre todo en esa amplia horquilla de épocas, como te decía. ¿Qué crees que le falta a la psicología para establecerse al 100% en estos contextos? Porque yo con muchos jugadores profesionales con los que he hablado, al final es como muy fácil decirlo, pero luego cuando te toca de manera directa, es como, hostia, también hay un conflicto de, yo tampoco quiero hacer ver que estoy mal, porque eso hay un impacto directo en, al final el entrenador, por mucho que me entienda, también él tiene que tomar las decisiones de si ponerme, pues esto es como si viene un jugador lesionado y tiene una micro rotura, pues obviamente vas a tenerlo en cuenta de cara a ponerlo más o menos minutos, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto como que nuestra disciplina va a costar más, ¿no? Por el tipo de disciplina que es, muy privada, muy a nivel de sentimientos, de emociones, de pensamientos. Esa es un poco mi perspectiva. No sé si tú tienes como algo de decir, pues mira, No, creo que falta más por aquí, ¿no? Totalmente. Muchos no lo dicen por el tema de transmitir debilidad y el hecho de decirlo, dices, no, estoy mal mentalmente, tal. Tú ves al entrenador de turno que está buscando soluciones, que el que esté en el banquillo le solucione la papeleta, ¿no? Propiamente dicho, y le diga, voy a sacar a este que mentalmente está fuera, está fuerísima, ¿le voy a sacar? No. Por eso intentas no contar tus debilidades. Claro. Eso al final es triste, pero es la realidad. Es que intentas no contarlo por no transmitir debilidad en ese, digamos, esa competitividad que tú tienes por jugar más. No lo dices, no te, digamos, te sueltas lo que tienes que decir, y muchas veces lo hemos dicho cuando ya hemos estado fuera, ¿no? Es tarde. ¿Sabes? Claro. Y es verdad que eso se tiene que más hacer más normal, interiorizar al resto de gente, y que poco a poco se está haciendo. No tiene nada que ver de lo que estamos hablando de hace 15 años a lo que estamos hablando ahora. Nada. En NBA, tú ves NBA, todos tienen un psicólogo. O sea, es que ya, si los mejores, la mejor liga del mundo, gente que gana millones de dólares, si necesitan un psicólogo, imagínate, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Tener la confianza de no tener miedo a decirlo, trabajarlo, y yo creo que si se trabaja se va, no te digo que se va a olvidar, ¿no? Pero se va a mejorar, a relativizar el error o a relativizar los malos momentos, y eso es sobre todo para sobre todo las próximas generaciones, desde el tema de las redes sociales, que se habla mucho, se va a magnificar la crítica, y el jugador profesional va a tener que estar preparado para llevar esos malos comentarios o ese odio hater que hacen sobre ti en los malos momentos, porque todos los que están en televisión viendo en el baloncesto o en la cancha tienen que ser conscientes, o no son conscientes en este caso, de que las personas que están en la cancha son personas. Total. Carlos, ha sido un gusto, de verdad, charlar contigo este ratito. Me enorgullece que este espacio pueda disponerme de estas gratas conversaciones con gente que ha vivido tanto como tú. Así que, si no me ahogo, mejor, antes de que cerremos, agradecerte de verdad el tiempo que me has brindado esta tarde lluviosa de martes, y dejarte el micrófono abierto para que despida y concluyas, le pongas el cierre a este episodio 136 de Psych and Roll. Pues nada, muchas gracias a ti, Javi, por este podcast, y espero que haya muchos podcasts de este ámbito del deporte, de la psicología, que es tan importante, y que pueda ayudar a muchos jugadores a lo mejor que están pasando por un mal momento, sobre todo mental, a la hora de que le afecta a su ámbito deportivo, pues que les pueda ayudar en el futuro. Pero yo creo que es lo que estás haciendo, yo creo que es de gran ayuda para todas esas personas que a lo mejor en este momento no están pasando por un buen momento. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.